Amigos, en la entrevista del día de hoy tenemos como invitado a Emilio Materán, director del diario La Voz, y es que recientemente, el pasado 4 de julio, celebraron sus primeros 55 años, una cifra que se puede decir rápido, pero que lleva consigo, sin duda, una cantidad de retos, sobre todo en estos últimos años. Emilio, bueno, felicitaciones a nombre de todo el equipo de Mira TV, y queremos que nos comentes lo que significa llegar a estos 55 años en un país en donde sabemos que los medios de comunicación impresos han sufrido muchísimos golpes, al extremo de que tan solo 4 están todavía como medios impresos en la Gran Caracas, y entre ellos están ustedes, el diario La Voz. Sí, Yasmín, bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti por la entrevista y un saludo a toda esa gran audiencia, ¿no?, de Mira TV que siempre tienen, que llega a todos los altos miradinos. Yasmín, no ha sido fácil porque se han conjugado una serie de elementos al mismo tiempo, ¿no?, que es lo difícil. Por ejemplo, tenemos una situación económica muy difícil, tenemos una hiperinflación, ausencia de insumos, y encima de todo esto, pues nos viene una pandemia, como si fuera poco, nos viene una pandemia mundial, ¿no?, con todo este tema del COVID. Y por supuesto, eso ha afectado muchísimo a una gran cantidad de medios impresos. Bueno, son más de 100 los medios impresos que han dejado de existir en Venezuela en su versión de impreso, entre ellos medios con muchísima trayectoria, por decir el Universal, que apenas está saliendo de manera semanal, el Nacional, Panorama, el Tiempo de Puerto La Cruz, en fin, el Impulso de Barquisimeto, periódicos con muchísimos más años que nosotros, inclusive, que dejaron de salir por no tener posibilidades de resolver estos problemas que se están presentando. Nosotros, Yasmín, ha sido toda una proeza. Sentimos que tiene que ver mucho con una gerencia, haber tomado decisiones importantes en momentos en que se podían tomar estas decisiones, vislumbramos momentos difíciles. Por supuesto, no vislumbramos que iba a pasar esto, porque nadie pudo vislumbrar que esta situación iba a ocurrir, pero sí ciertamente vimos en el tiempo que venían tiempos difíciles, y como dicen en el argot popular, nos apertrechamos de insumos básicos importantes para la producción de impresos, que han permitido que hoy por hoy, tal cual como tú lo dices, seamos uno de 4 medios impresos en la Gran Caracas. Están Últimas Noticias, están los del Bloque de Armas, 2001 y Meridiano, y está La Voz. Son los únicos medios que están saliendo diarios en impreso, en su versión impresa, en la Gran Caracas, inclusive a nivel, en muchos casos a nivel nacional, porque estos periódicos de circulación nacional, con todo el tema de la pandemia, no están circulando en todo el país, lo están haciendo mayoritariamente en Caracas y en Miranda, y es allí donde La Voz está circulando. Tú sabes que también nosotros pues tenemos el diario La Región, que en este momento está saliendo solo en su versión digital, pero que próximamente pues estamos haciendo los esfuerzos para que recupere su versión impresa. Ahora, Emilio, sabemos que sin duda el tema del papel para los periódicos es un tema bien difícil, pero también nos preguntamos, en estos momentos donde la recesión económica está, ¿cómo logra un periódico también enfrentar lo que es la posibilidad de tener anunciantes? Porque todos esos costos van asociados a unos aliados comerciales que siempre tienen que tener de la mano para que el negocio pueda subsistir. Ustedes afortunadamente tienen una inversión maravillosa, que es contar con la imprenta, que muchos periódicos dependen de otros para imprimir incluso. Pero definitivamente estos 55 años a ustedes les ha dado fortalezas. Coméntanos cómo han enfrentado lo que tiene que ver con los aliados comerciales. Pero fíjate, ha sido muy duro durante la pandemia, porque estos aliados comerciales, pues todos sin excepción, tuvieron que cerrar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, nada, nosotros hemos tenido que asumir esos costos, hemos tenido durante salir literalmente por más de un año sin ningún tipo
de ingresos, sin ningún tipo de publicidad, y hemos asumido esos costos los accionistas de la empresa. Pero ya, bueno, ha comenzado a moverse. Nosotros esta semana, el día viernes específicamente, que salió la edición aniversaria de La Voz de los 55 años, una edición, por cierto, dedicada al tema del turismo en pandemia, y bueno, una edición con más de 20 páginas de publicidad, lo cual es un verdadero acto heroico, bueno, todo un en estas reto. condiciones. Y que nos permite, pues, decirle a nuestros lectores que aquí estamos, que aquí seguimos, y agradecerle muchísimo a todas estas personas, comercio, industria, empresas que hicieron inversión, bueno, que nos están ayudando porque sienten que hay una tribuna objetiva, independiente, que vale la pena ayudar y que vale la pena mantener. Bueno, y quiero comentarles que pues se trata de una empresa con capital 100% venezolano, además una empresa familiar. Allí empezó el padre y siguen los hijos dándole la cara a lo que es trabajar con la información. Y queremos que nos comentes un poco de lo que fue el diseño de esta edición aniversario, porque con cada edición, pero fíjate, pues, el medio decide qué tema va a abordar. ¿Por qué irnos con turismo cuando pudiéramos decir el turismo es lo que puede ser uno de los sectores más golpeados? Sí, bueno, fíjate, escogimos el tema del turismo porque pensamos que con todo este encierro que ha tenido el venezolano, por hablar del caso nuestro, durante más de un año, ya vamos para los 2 años, bueno, era necesario generar alguna respuesta para que la gente sintiera que podía hacer algo ahora, aprovechando que terminan las clases, aunque han sido de manera virtual, pues culminan ahora, están graduando los muchachos de 5º año, están terminando los semestres y hay la oportunidad de viajar. Entonces mucha gente no sabe que ciertamente hay destinos donde se cuidan los mecanismos de bioseguridad, de manera de que cualquier persona puede viajar tranquilamente y no estar expuesta a estar enfermo o a contagiarse, ¿no? O por lo menos se reducen notoriamente las posibilidades de contagiarse. Y por supuesto todo esto conlleva a tener un protocolo para estos viajes, y precisamente nosotros en esa edición orientamos, les damos los destinos, le explicamos cuáles son los protocolos, inclusive en destinos internacionales, si hace falta vacunarse, si no hace falta vacunarse. Y todo lo hicimos precisamente por eso, ¿no? Para aportar un poco la tranquilidad de la gente, en el sentido de que puedan disfrutar de un destino turístico, sobre todo venezolano. La edición está hecha, yo diría que en un 80% destinos venezolanos, para que aprovechen, pues, los que puedan económicamente, pues, a precios muy módicos, disfrutar de unos días de tranquilidad. Pero ciertamente es un sector, está muy golpeado, Yasmín, es un sector que está muy golpeado, pero es un sector productor de divisas que tenemos que prestarle importancia, sobre todo en esta época donde hablamos de energías que puedan sustituir al petróleo a futuro. Yo no veo eso venir a corto plazo, pero bueno, no vamos a esperar que llegue eso para entonces empezar a ver otras opciones, y otras opciones son el turismo como ciertamente es una actividad productora de divisas, con principal productora de divisas para muchos países del mundo. Claro. No, y entendemos además que en época de pandemia y estando en Venezuela también pudiesen darse precios competitivos que puedan ser una real opción para el venezolano. No cabe duda que algunos precios han bajado, aunque en otros casos, como lo de los alimentos, hemos visto hiperinflación. Hay algunos servicios que han decidido apostar, como apostó La Voz, de mantener el pulso, asumir algunos costos con la certeza de que vendrán tiempos mejores. Así es. Sí, bueno, lo tengo por aquí, déjame ver si puedo mostrarte la edición, que casualmente la tengo aquí a la mano. Esta fue la edición de turismo, y es importante mencionar, Yasmín, que la edición contó con la coordinación de contenidos del licenciado Álvaro Montenegro, quien es experto en materia de turismo, tiene un programa en Globovisión en materia de turismo, y fue el coordinador
de toda esta edición. Fíjate, por ejemplo, tuvimos en la parte que hablabas de los inversionistas, tuvimos el Hotel Wyndham, que está en Margarita, bueno, que está promocionando pues sus actividades, pero también, fíjate, por ejemplo, también Avior, solamente por mostrarte algunos, ¿no? Y destinos importantes, donde por supuesto uno de los destinos es el mismo estado Miranda, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en muchos casos no hace falta tomar un avión para Alemania o para los Estados Unidos para pasar un rato y aliviar un poco toda todo el la estrés crisis que que nos tenemos. ha venido encima con este término de la pandemia, ¿no? Aquí mismo en el estado Miranda tenemos destinos de todo tipo, ¿no? De montaña, de playa, en fin, hay una cantidad, el Jarillo, Tacarigua de la Laguna, bueno, pudiera nombrarte una cantidad de destinos que requieren muy poca inversión. Claro, creo que Miranda es uno de los pocos estados que puede dar diversas alternativas. Quieres mar, quieres ríos, quieres montañas, quieres frío, y podemos darlo, sin duda alguna. Ahora bien, Emilio, también nos gustaría saber cómo ha sido también el proceso de estos 55 años cuando hablamos de la preparación de un personal que se inició con unas máquinas de escribir y que al día de hoy tiene que, pues, entender que escribir para medios impresos es una tarea y que para presentar esa información en un medio digital es de otra. ¿Cómo han ido ustedes pues tejiendo lo que es ese proceso de formación del personal profesional? Y hablamos aquí de diseñadores, hablamos aquí de quienes hacen imprenta, de los que tienen que redactar y de este periodista nuevo que enfrenta una situación en pandemia y que también tiene que estar preparado en unas condiciones totalmente distintas a las de hace 55 años. Sí, bueno, en principio es importante esa pregunta, Yasmín, porque nosotros estamos preocupados. Yo particularmente, yo doy clases de comunicación social en la Universidad Santa María y todos los días veo, o todos los semestres, veo con mucha preocupación una disminución importante en las personas, en los comunicadores o estudiantes que seleccionan la materia de impreso. Pareciera que hubiese la creencia de que efectivamente pues el impreso va a desaparecer y que lo que queda es audiovisual y lo que queda es corporativo y que ya la versión de impreso no tiene ningún futuro. Y yo quiero decirles que no es así. Lo que pasa es que la realidad política, económica que estamos viviendo en Venezuela es muy distinta a al deber ser, a lo que debería ser. En Venezuela, por ejemplo, para hablarte solo del estado Miranda, el caso nuestro, el caso de La Voz o el caso de la región, gran cantidad de personas que viven en el Tuy, que viven en Guarena, Guatire, en Barlovento, que se trasladan hacia el área metropolitana porque es el gran centro de producción de trabajo. Bueno, lo hacen, no pueden hacerlo leyendo las noticias en su teléfono porque no hay internet. Y ahora imagínate también, en materia de seguridad, una persona que saque un teléfono digital, y revise las noticias en el tren del TUI. Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo duraría esa persona con el teléfono en la mano antes de que lo roben, ¿no? Entonces, bueno, la versión de impreso tiene todavía mucho futuro en Venezuela, solo que estamos viviendo una situación muy difícil, una situación muy distinta al deber ser, pero que no es una situación permanente, que Dios mediante, pues, tanto los factores políticos como los económicos y estos de salud ocasionados por la pandemia deben cambiar a corto o mediano plazo para devolvernos la Venezuela próspera que todos queremos. Ahora, ¿tienes tú un equipo que se dedica solamente al impreso y otro que se dedica a la plataforma digital, o has logrado pues integrar a esas dos personas para que definitivamente se domine lo que son los nuevos retos del periodismo en el mundo? Sí, no, definitivamente que el periodista que escribe para el impreso lo hace muy distinto. Tú que has estado, Yasmín, particularmente sé que conoces ambos
ambientes, ¿no? No solamente el ambiente impreso, sino el ambiente digital. Tú bien lo sabes que cuando escribes para el impreso, no lo haces de la misma forma que como lo haces para el digital. Los esquemas de escritura, de repetición de palabras, de selección de palabras claves para que sean eh, captadas por los buscadores, es muy distinto a cómo se hace en la escritura del impreso. Por eso es que nosotros tenemos periodistas que escriben para el impreso porque lo hacen de una forma y periodistas que escriben para los medios digitales porque lo hacen de otra. Más allá de que la redacción de la noticia tenga la misma estructura piramidal que podamos nosotros conocer, pero hay técnicas muy distintas en la escritura de noticias para medios digitales que para medios impresos. Ahora, hemos visto también, Emilio, cómo algunos medios, tanto en Venezuela como en otros países, han hecho de sus plataformas, a través de sus páginas web, espacios donde ahora incorporan sus podcasts, donde incorporan hasta videos, y pareciera que entonces el mundo de la televisión ya no es aquella cajita a la que estábamos acostumbrados, sino que yo puedo leer, pero también puedo escuchar, pero también puedo ver y escuchar a través de un video. Se plantea a corto o mediano plazo el diario La Voz nuevos retos cuando de estilos de comunicación se refiere. Sí, indiscutiblemente que sí. Ya de por sí la plataforma del diario La Voz tiene la inclusión de videos, más allá de las otras redes que tienen como el Instagram, el Facebook, el Twitter. Pero yo, por ejemplo, tengo un programa, se llama Conversando con Emilio, que es un programa mayoritariamente de opinión, de entrevistas, y ese programa es montado es hecho en la redacción de La Voz, con periodistas especializados en esa materia, y hoy en día, fíjate, no hemos hecho una gran inversión de un estudio como lo pudieran tener en Mira TV, sino que sencillamente, pues hoy en día, con una microfonía profesional, pero sencilla, accesible, y con un teléfono, con un iPhone, y programas de edición que los bajas a los mismos teléfonos, además que son gratuitos, hacemos un programa que, bueno, literalmente parece un programa grabado en un estudio de televisión. Y eso, por supuesto, nos abarata costos y nos permite tener ese tipo de productos, ¿no?, disponibles para las personas que nos siguen. Y son entrevistas que las montamos también en la web y las montamos en Instagram y en Facebook. Entonces, sí estamos actualizándonos tecnológicamente, estamos a la vanguardia de todas esos cambios tecnológicos que han habido a nivel mundial en corto plazo, porque, bueno, en caso contrario, pues desaparecerías del mercado si no lo haces. Claro, ¿no? Y la misma pandemia, mira, el hecho de que yo estoy desde mi casa grabando, porque no me traslado al estudio, y lo que es trabajar con Chroma, pues facilita todos los procesos de incluso conectarme contigo de pronto tú para subir a los Altos Mirandinos por situación país, situación gasolina o por semana restringida, pues de pronto no fuese sido posible. Pero definitivamente las tecnologías están facilitando en todo el mundo el acceso mucho más rápido a personas, a noticias. Y quiero hablar justamente de las noticias. ¿Cuál es tu apreciación, primero como director del diario, segundo como comunicador, como profesor? ¿Cuál es tu opinión frente a lo que vemos en estos momentos a través de las redes sociales que añoran medios de comunicación, y de pronto cuando observamos algunos casos como lo de la cuota 905, algunos dicen, oye, ¿qué falta hacen los medios de comunicación? Porque no todo lo que está en las redes es cierto, no se sabe a quién creerle, las personas no tienen confianza en lo que se está diciendo a través de las redes, incluso a través de las redes oficiales. ¿Cuál es tu apreciación sobre la necesidad del medio, la información veraz y oportuna? Bueno, sí, es muy importante que la gente entienda que hoy en día, bueno, muchas personas piensan que ser periodista es cualquiera que tenga un teléfono y pueda comunicar. Nos hacemos eco de noticias viejas, de noticias que fueron en otros países, y las tomamos como
y las rebotamos, y entonces, bueno, se crea toda una cadena de información, toda una matriz de opinión sobre una noticia o sobre una falsa noticia, ¿no? Hasta que por fin empieza a rodar algo que dice fake news, que es noticia falsa, porque hay gente que se dedica afortunadamente a hacer ese tipo de trabajo. Aquí lo importante es que la gente entienda que, por ejemplo, nosotros, Yasmín, que estamos en medios de comunicación serios, hacemos una verificación de la noticia y nosotros no nos hacemos eco de cualquier información que nos llegue y la montamos sin verificarla. Nosotros tenemos que tener una fuente confiable que nos dé la noticia. Pues si la fuente da una noticia que no es acertada, pues tú tienes la fuente que dio la noticia y lo das como tal. Pero no es hacerse eco de cualquier tweet, de cualquier persona que ponga algo, porque hay lamentablemente gente que pareciera, no sé, por razones políticas o por cualquier otro tipo de razones, bueno, hay laboratorios que se encargan de propagar noticias falsas. Y eso lo hemos visto en la política, tanto en el gobierno como en la oposición. Y tenemos que cuidarnos muchísimo de eso porque desinformamos. Nuestra función no es desinformar, nuestra función es informar a la gente, de la manera que la gente cuando se meta en una información, cuando vea y diga, bueno, esta información la vi en la página web de La Voz, esta tiene que ser una información creíble, tiene que ser verdad. Si está en La Voz, tiene que ser verdad. O sea, ese es el norte que nosotros perseguimos cuando publicamos la noticia y cuando hacemos todo este tipo de trabajos de investigación para que la gente sienta confiabilidad. Pero hay una gran responsabilidad, sobre todo de los periodistas, Yamín, en poder verificar las informaciones para dar información, como tú lo dices, veraz y oportuna. Bueno, muchísimas gracias, Emilio. Quiero que nos des un mensaje entonces. ¿Cuándo pudiésemos nosotros tener la región en los Altos Mirandinos nuevamente en su presentación impresa? Fíjate, a corto plazo, Dios mediante, estamos tratando en menos de un mes volver. En principio, seguramente lo haremos de manera semanal. Y vamos a ir progresivamente hasta estar nuevamente como estaba la región a diario. Ha sido un problema los Altos Mirandinos con el tema de la gasolina. Fíjate que te hablaba de pandemia, te hablé del problema económico, del problema político y se me había pasado un tema importantísimo que es el tema de la gasolina. Todos juntos, ¿no? El tema de la gasolina aísla a los Altos Mirandinos cuando hay estas situaciones, pero lo aísla por completo. Entonces es imposible circular un medio impreso en esas condiciones. Entonces, bueno, en la medida que vayamos superando todo este tema de la gasolina, el tema del efectivo, la falta de efectivo también, que ya es un tema que hemos superado, porque mucha gente está comprando con mecanismos digitales, pero fíjate, otro problema más. ¿En qué país habías tú escuchado que no hay efectivo, no? Claro. Entonces, y hasta los kiosqueros que no hayan cerrado. Y hasta el tema de los kioscos. Ya los mecanismos de distribución son distintos. Ahora los kioscos venden periódicos, harina pan, pasta, bueno, venden cualquier cosa. O sea, se ha transformado, toda esta situación ha transformado por completo la economía de los Altos Mirandinos, por hablar exclusivamente de los Altos Mirandinos, por supuesto del país. Entonces, bueno, tenemos que reinventarnos para poder, no vamos a volver a una situación donde estábamos. No, la situación que existe ahorita no es una situación normal, es una situación totalmente trastocada y tenemos, para volver, tenemos que adaptarnos a esa situación para poder tener una empresa exitosa. Definitivamente. Bueno, son muchos los retos, pero aún así entendemos que vendrán tiempos mejores y que el diario La Región, pues probablemente antes de finalizar el mes podamos tenerlo por lo menos semanal. Esa es una muy buena noticia. Queremos reiterar nuestras felicitaciones a toda la familia del diario La Voz en estos 55 años, porque mira qué piedras han de haber cruzado en el camino. Y bueno, y seguirán, porque siempre los medios de comunicación van a ser esa pieza incómoda en la sociedad para los funcionarios públicos que tienen que dar cuentas y que por supuesto los vecinos toman entonces a los medios como los espacios para presentar sus problemas.
Gracias, Emilio Materán. A ustedes, amigos, por permitirnos entrar a sus hogares, como siempre, a través de su televisora regional Mira TV. Nos despedimos y será hasta mañana, cuando nuevamente estaremos con ustedes a las 6:30 de la mañana, compartiendo los principales titulares de la prensa, por supuesto, entre ellos la región, y compartiendo entrevistas de interés. Cuídense mucho, será hasta mañana. Chao, chao. Informativo Mira TV está en ti.